Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Bienvenidos a Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, el programa que le ayudará a conocer la riqueza de su fe y a profundizar en su relación personal con Jesucristo en su iglesia. Y ahora con ustedes, el Padre Julián Cardona. Nadie te ama como yo. La muerte, ¿dónde está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde es su victoria? Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, aleluya. Gracias sean dadas al Padre, que nos pasó a su reino, donde se vive de amor. Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, aleluya. Alegría, alegría, hermanos, que si hoy los queremos, es que resucitó. Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, 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 resucitó. Si con él morimos, con él vivimos, con él cantamos, aleluya. Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, 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 resucitó. Muy buenos días, hermanas y hermanos. Estamos de gozo, estamos de fiesta, tenemos nuestro corazón lleno de alegría porque Cristo resucitó. Su resurrección es la esperanza, es la promesa de nuestra futura resurrección. Por eso estamos alegres, porque ni la muerte pudo con nosotros, ni ese enemigo del cual nosotros somos incapaces de triunfar, pudo restringir nuestra vida,
alejarnos del proyecto amoroso que Dios se creó en su mente y en su corazón cuando nos creó un día a su imagen y semejanza. Cristo ha vencido a la muerte. Cristo ha resucitado. Cristo está vivo. Cristo sigue vivo. Cristo está vivo en su iglesia, está vivo en tu corazón, está vivo en el mío, si lo dejamos que en su vida, en su amor, se siga manifestando allí. Vamos a encomendarnos a ese Dios que es un Dios de triunfo, que es un Dios de compasión, que es un Dios de victoria, que es un Dios de misericordia para nosotros, y por eso nos ha bendecido con esta fe que depositó en su iglesia, en la Iglesia Católica. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Soberano Señor, te damos gracias porque nos sigues dando la oportunidad de celebrar tu victoria, que la has hecho nuestra también, porque a nosotros, como tus hijos, creados a tu imagen y semejanza, nos das la posibilidad de participar de esa herencia eterna gracias a la resurrección de tu Hijo Jesús, quien siendo obediente se sometió hasta la muerte, y una muerte de cruz. Te damos gracias, Señor, porque nos ofreces a nosotros la alegría de la resurrección, la alegría de este tiempo pascual, la posibilidad de transformar nuestras vidas desde el mensaje de salvación que nos has dejado en esa prueba maravillosa de la resurrección de tu Hijo, que es el sepulcro que está vacío. Permite, Señor, que nuestra vida siga siendo un reflejo de esa alegría de la resurrección. Permite que nuestras acciones, nuestras palabras, nuestro comportamiento en general sea un reflejo de un Dios que sigue vivo, de un Dios que quiere que lo manifestemos vivo para los demás. Ayúdanos a nosotros a no dejarnos suprimir y a no dejarnos oprimir tampoco por las situaciones de mal, de tristeza, de padecimiento, de dificultad, de debilidad humana. Que tengamos claro en nuestra mente y en nuestro corazón lo que ya San Pablo dijera en su carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 13, que todo lo podemos en tu Hijo Jesús, que es el que nos fortalece. Amén. Vamos a meditar en el Evangelio de hoy, en este domingo hermosísimo, en el que no solamente seguimos meditando la alegría de la resurrección, sino que también meditamos en torno a la gran misericordia de Dios por nosotros, porque es el domingo de la misericordia, el domingo en el que de manera especial en toda la Iglesia Católica, en toda la Iglesia Universal, se medita en torno a la misericordia de Dios. Y el Evangelio lo tenemos Juan capítulo 20, versículos del 19 al 31. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que se los perdonen, a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otras muchas señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos
para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No dudes, cree. No sigas dudando, sino cree. Es el mensaje que en este domingo de la misericordia, en este domingo de resurrección también, el Señor Jesús tiene para todos nosotros. Un mensaje que nos invita a no dudar con nuestra mente, con nuestro corazón, a no dudar desde lo que la ciencia nos ofrece, desde lo que nuestra razón limitada nos permite comprender, sino que nos abramos a la luz de la fe. La experiencia de Dios, la experiencia de la resurrección, la experiencia de ser iglesia de Cristo, no es una experiencia que se comprenda, que se asimile, que se haga realidad por nuestra capacidad racional, sino por la fe. Por eso, frente a las dudas de nuestro santo patrono que tenemos aquí en Lenore City, en nuestra parroquia de Santo Tomás, ante sus dudas, la respuesta de Jesús es: no sigas dudando, sino cree. No seas incrédulo, sino creyente. Esa actitud de Jesús que se la está mandando a Tomás es la misma actitud también que debemos tener frente a su mensaje, frente a su persona, frente a su vida, frente al hecho de la resurrección. También cada uno de nosotros que somos discípulos de Jesús, que somos creyentes de Jesús. Es un domingo especial, decíamos, porque no solamente celebramos la resurrección de Cristo, sino la misericordia. Y Jesús mismo es el que integra en este acontecimiento de la resurrección el elemento de la misericordia. Cuando leemos allá desde el versículo 19 hasta el 23, cómo es que Jesús, ya vivo, ya resucitado, ejerce su misericordia en favor de sus discípulos. Notemos en primer lugar que es el día de la resurrección, es el mero día de la resurrección, y al anochecer estaban los discípulos encerrados por miedo a los judíos. Las puertas del lugar donde estaban cerradas porque tenían miedo a los judíos. El corazón de muchos de los que me escuchan hoy, el corazón de muchos de los creyentes en el día de hoy, en el tiempo de hoy, está también cerrado por el miedo. Pero no solamente por el miedo, está cerrado por la angustia, por la incertidumbre, por la duda, por el dolor, por los padecimientos, por las enfermedades, por las preocupaciones, también por los resentimientos, por los rencores, por el coraje, por la ira, por el orgullo, por la soberbia, etc. Muchos cristianos tenemos el corazón cerrado, las puertas están cerradas en el corazón de muchos de nosotros. Y es por eso que necesitamos la paz, es por eso que necesitamos que la presencia de Dios en nuestra vida nos traiga paz. Y es por eso que cuando Cristo se presenta allá, en el interior de ese cuarto en el que se encuentran los discípulos con las puertas cerradas, la primera bendición, el primer gesto de Jesús, el primer regalo que les ofrece Jesús es el regalo de la paz. Porque sin la paz no se puede descubrir a Dios en la vida. Sin la paz no se puede disfrutar de la alegría. Sin la paz no nos podemos acercar a Dios. Sin la paz no podemos percibir la voz de Dios en nuestro corazón. Y es por eso que Jesús les ofrece este regalo a sus apóstoles. Y él mismo había dicho que la paz que él les iba a dar era una paz como el mundo no la puede dar. Porque no solamente es una paz que se refiera a la ausencia de conflictos, ni es tampoco una paz que implique que ya no hay problemas y dificultades. No, es una paz que nos lleva a confiar, es una paz que nos lleva a abrirnos a la acción de Dios. Y a continuación entonces Jesús les muestra las manos y el costado para que vean en dónde se fundamenta esa paz, en dónde es que está puesta la esperanza de ellos de disfrutar esa paz. Es en la persona de Jesús que, habiendo muerto, resucitó y que tiene
todavía las heridas de su costado y las heridas de sus pies y manos, como un testimonio de ese amor con el que Jesús se entregó a la muerte por nosotros. Y viene algo muy importante, que es lo que le da a este domingo segundo de Pascua el carácter especial, único, de ser el domingo de la misericordia, porque le dice Jesús a sus apóstoles: como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. En otras palabras, lo que el Padre me mandó a hacer a mí, ahora yo se lo mando a hacer a ustedes. La tarea que el Padre me dio, la misión que el Padre me dio y que yo cumplí, ahora se la doy a ustedes para que como iglesia mía la sigan cumpliendo. Y es por eso que sopla sobre ellos, y es un soplo que bíblicamente se llama el ruaj, el soplo de Dios, el aliento de Dios. Y ese aliento lleva incluido el Espíritu Santo, es el ruaj de Dios, es el aleteo del Espíritu Santo que le comunica Jesús a sus apóstoles, a sus apóstoles, a sus apóstoles, a hombres de carne y hueso, a hombres mortales, a hombres débiles, a hombres pecadores, a sus apóstoles. Y les dice: reciban el Espíritu Santo. A los que ustedes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Si quieres experimentar en tu corazón la paz de Dios, necesitas recibir el perdón de los pecados, el perdón de tus pecados. Pero ese perdón, hermanos y hermanas, no se recibe directamente de Dios. Ese perdón se recibe de Dios a través de aquellos a los que Dios mismo, el día de la resurrección, les comunicó el ruaj, el soplo del Espíritu, con la intención clara, directa, evidente de ejercer la misericordia de Dios a través del perdón de los pecados. Todo protestante que entiende y que interpreta a su manera las Sagradas Escrituras se niega a aceptar este pasaje tan claro. Está tan claro allá los versículos 22 y 23, donde Jesús mismo está hablando de esa comunicación del Espíritu Santo para el perdón de los pecados, y todo protestante se cierra a la verdad de Dios evidente, clara, directa en este pasaje tan hermoso de Juan capítulo 20, versículos del 22 al 23. Todo católico mediocre, sinvergüenza, comodón, ventajoso, mal formado, que no quiere acercarse a la misericordia de Dios, se cierra también a este pasaje y empieza, como los protestantes, a decir que prefieren hacerlo por su propia cuenta, directamente con Dios, o se van al lado de un árbol o de una roca o en una barranca o en un lugar escarpado o en un lugar despejado para hablar con Dios según ellos y obtener el perdón. Pero no es así como lo hizo Jesús, no es así como lo estableció Jesús. Es en el sacramento de la confesión, es a través de aquellos a los que les dio el poder del Espíritu Santo para que perdonemos los pecados, no en nombre de nosotros mismos, sino en el nombre de aquel que nos comunicó esa misma misión, esa misma tarea, ese mismo mensaje, esa misma palabra de salvación. Por eso la Iglesia desde hace 2000 años sigue afirmando que fuera de la Iglesia católica no hay salvación, porque cerrarse a esta salvación de Dios, a esta misericordia de Dios que ha sido entregada, confiada por Jesús mismo a sus apóstoles, es cerrarse a la misericordia y a la acción salvadora de Dios. Cuando Jesús dice que hay un pecado que no se podrá perdonar ni en esta vida ni en la otra, se refiere Jesús es al pecado de aquellos que se cierran por soberbia, por orgullo, por prepotencia, por ignorancia culpable, a esta acción misericordiosa de Dios a través del sacramento de la confesión
donde es el mismo Espíritu Santo del que habla Jesús, el que actúa para que tus pecados sean perdonados. Que en este domingo de la misericordia el Señor te conceda la gracia de abrir tu mente y tu corazón a esta gracia especial del Espíritu Santo para que te acerques al sacerdote y que de manos de Cristo mismo, que actúa a través del sacerdote, que es otro Cristo, puedas recibir el don del Espíritu Santo para que tus pecados sean perdonados y para que experimentes la paz, la alegría que viene como parte de la presencia de Dios en tu vida. Amén. Venimos, hermanas y hermanos, meditando en torno a este tema del diezmo, que es el tema preferido de todos los hermanitos protestantes que ejercen su rol como falsos pastores en todas las congregaciones en las que cobran esta ayuda económica que hacen ellos basar en la Biblia de manera falsa y engañosa, artificiosa, porque la Biblia nunca habla del diezmo tal y como ellos lo enseñan y como ellos lo exigen de sus feligreses. Y hay una cita muy valiosa que yo aprecio mucho y es del padre Luis Toro, de este hombre de Dios, de este sacerdote del Dios Altísimo, que a través de las redes sociales y de los medios tecnológicos hace tanto bien al explicar la palabra de Dios y al sacar del error a tantos hermanos y hermanas que han sido confundidos por estos lobos vestidos de pastores, que son todos estos fundadores de sus propias sectas y líderes de sus propias congregaciones. Esta cita en la que dice el padre Luis Toro: quítenle el diezmo a los pastores protestantes y se acaban las sectas. Eso es una realidad. El día en que los seguidores de todos estos falsos pastores caigan en la cuenta de que el diezmo no es bíblico, sino que es un engaño, una creación malévola, demoníaca, de todos estos pastores que los extorsionan y que los roban y que llenan sus arcas y que se enriquecen a costa de la fe de estos pobres hermanos y hermanas que con un corazón noble pero ingenuo creen en una interpretación de la palabra de Dios tan manipulada como la que ofrecen todos estos pastores, y que son capaces inclusive de dejar de alimentar a sus hijos, de dejar de producir y de proveer lo que necesitan sus familias para darle todas estas ayudas a los pastores. El día que este pueblo de Dios abra sus ojos, abra su mente y abra su corazón y se den cuenta, como ya muchos lo han hecho, gracias al padre Luis Toro, gracias al padre Flaviano Matuli, gracias al padre Juan Rivas, etcétera, que el diezmo no es más que un engaño de los pastores en contra de todas estas personas de buen corazón. Ese día se les acaba el negocio a todos estos ladrones, extorsionistas, sinvergüenzas, que en nombre de Dios están extorsionando al pueblo de Dios. El día en que los católicos que están dudando de su fe se dejen formar y ya no se dejen confundir por estas personas que van a tocar allá a la puerta de la casa o que los encuentran en el trabajo o hasta en la misma familia y que les predican un evangelio diferente del que ya se ha predicado en la iglesia de Jesús por 2000 años, en la iglesia católica. Ese día no van a tener de dónde alimentarse todos estos sinvergüenzas, rateros, extorsionistas, ladrones que convierten la piedad en un negocio, y se acaba el negocio de las sectas. Es por eso que desde este programa, desde este medio, con la ayuda de este su servidor, quiero también yo aportarle a lo que ya muchos de mis hermanos sacerdotes hacen a través de las redes sociales, a través de la tecnología, desde cada uno de sus púlpitos y desde cada uno de los lugares en los que Dios los ha sembrado como buena semilla, para que esta conciencia frente al tema del diezmo sea lo que vaya llevando a muchos hermanos y hermanas a que salgan del error
y a que muchos de estos pastores tengan por obligación que dedicarse a otra cosa que no sea la de convertir la piedad, la religión, la fe en un negocio que los enriquece y que los hace tener cada vez más bienes, mientras que sus pobres seguidores están cada vez más empobrecidos, más arruinados, con la falsa idea de una prosperidad, de un bienestar económico, de unas bendiciones de Dios que se van a derramar por donar el diezmo, con tanto descaro por parte de los pastores, y que los lleva a ellos a convertirse en oprimidos por el demonio a través de la acción demoníaca y satánica de estos ministros de Satanás, que son cada uno de los pastores protestantes y de los fundadores de sus propias iglesias. La Biblia sí habla del diezmo, y mi intención en las pasadas dos catequesis, así como en esta y en la que vamos a utilizar la próxima semana, si Dios permite, para ya cerrar este tema del diezmo, es mostrar en los pasajes del Antiguo Testamento, así también como en los del Nuevo Testamento, dónde y de qué manera se habla del diezmo, para sacar del error a todos estos hombres y mujeres que están oprimidos por la codicia y por la avaricia de dinero de estos pastores mentirosos, que con un corazón tan dañado adoran al dinero, que tienen al dinero como su Dios, y que por tanto han convertido sus sectas protestantes en un negocio para llenar sus bolsillos y sus cuentas bancarias y empobrecer cada vez más a esta pobre gente de buen corazón. Y ya es en ese sentido entonces cuando revisábamos desde el Antiguo Testamento en el libro del Génesis, en primer lugar, el diezmo que paga Abraham al sumo sacerdote Melquisedec, que no es un diezmo que tenga que ver nada con el diezmo que ahorita cobran los pastores protestantes a sus seguidores, que es un diezmo semanal del 10% de lo que ganan todas estas pobres almas que con tanto sacrificio y tanta dedicación se entregan a su labor en el trabajo que desempeñan, y que con tanta malicia inclusive los pastores hacen hasta el punto de reclamarles los talones de cheque para asegurarse que lo que están recibiendo sea efectivamente el 10% de lo que gana la persona, y de que frente a cualquier transacción en la venta de un carro o de una casa o de cualquier otra entrada económica, también ellos de una manera artificiosa, malévola y avariciosa quieran entonces recibir también un porcentaje de cada una de estas cosas, llenando pues con eso, como decimos, sus arcas, ¿cierto? Decíamos también entonces que Génesis capítulo 28, versículos del 16 al 22, nos ofrece el relato de un voto que hace Jacob de pagar el diezmo de todo lo que el Señor le dé. Pasaje este muy mal utilizado por los pastores protestantes para manipular a sus seguidores y decirles entonces que porque ellos tienen que pagar el 10% de todo, porque también Jacob pagó el 10% de todo lo que Dios le dio. Como ven entonces, pues otra mentira, otro engaño, otra manipulación demoníaca de todos estos ministros de Satanás que están adorando ni siquiera a su Jehová, están adorando es al dinero, y es por eso que tienen todos ellos sus negocios, a los que llaman iglesias cristianas. Veíamos con Levítico capítulo 27, versículos del 30 al 34, con Números 18 del 21 al 32, con Deuteronomio 12 del 2 al 12 y con Deuteronomio 14 del 22 al 27, los diversos pasajes del Pentateuco donde se habla del diezmo como algo que no se efectuaba en dinero, sino en especies animales y en especies de semillas y de frutas, porque el pueblo de Israel era un pueblo eminentemente agrícola y ganadero, y es por eso que no se cobraba dinero, sino que el diezmo se pagaba era
en animales, en cereales, en semillas y en frutos. Y que no era para el que apareciera autoproclamándose pastor, profeta, evangelista, apóstol, sino para el levita, para aquel hombre que pertenecía a la tribu de Leví y que por designio de Yahvé mismo, dirán los protestantes, de don Jehová mismo, estableció esta tribu de Israel como la tribu que iba a dedicarse al servicio en el templo, a los sacrificios, a todas aquellas expresiones de la liturgia judía en beneficio del pueblo, y que por tanto, como no tenían ellos parte en la heredad del pueblo de Dios, de la tierra prometida, esa iba a ser su heredad, ese iba a ser el sostenimiento, la fuente del sostenimiento de todos estos hombres de Dios. Y decíamos la semana pasada que ese pastor sinvergüenza, miserable, ladrón, ratero, extorsionista, que te está cobrando a ti el diezmo, ni siquiera es de la tribu de Leví. Será de la tribu de raíces guatemaltecas o mexicanas. Culturalmente nos han aportado tanto a nosotros como latinos, pero no es de la tribu de Leví. No es ni un cacique ni una personalidad de ninguna de esas tribus aztecas o mayas o de ninguna otra clase de estas culturas precolombinas, y menos lo es siquiera de la tribu de Leví. No tiene ninguna razón para cobrar entonces el diezmo, porque el diezmo era para los levitas y era también para ejercer la misericordia de Dios, la caridad del pueblo de Dios en favor de las viudas, de los huérfanos, de los extranjeros, de los que menos tenían en el pueblo de Dios. Y en ninguna de las dos características, en ninguna de las dos categorías, entra tu pastor protestante. Hermanito que me escuchas, hermanita que me escuchas. Tu pastor protestante no es ni de la tribu de Leví, ni es tampoco una viuda o un huérfano o un forastero que no tenga nada. Quizás sí sea forastero en este país, pero tiene sus manos para trabajar como tú trabajas. Tiene su habilidad para trabajar como tú lo haces. Luego no te dejes engañar. Te están robando, hermanito. Te están robando, hermanita. Quítale ese diezmo a tu pastor y se le acaba su negocio. Como dice el padre Luis Toro. Deja de pagar el diezmo, confróntalo y dile que él no es de la tribu de Leví y que ese diezmo no le corresponde a él. Y ya vas a ver cómo te trata de misericordioso, cómo te trata de amoroso, cómo te habla del amor de Dios. Te expulsa inmediatamente de su comunidad, te deja en ridículo enfrente de todos, porque así hay testimonios de los pastores que ya lo han hecho a aquellos que los han confrontado en torno al tema del diezmo. La Biblia no habla del diezmo semanal, del diezmo en dinero, del diezmo que se demuestra con el talón de cheque, del diezmo que se tiene que pagar sobre las casas que se compran o que se venden, o de los carros o de las demás posesiones y propiedades que se compran o que se venden, de las demás entradas económicas. No. Estos pasajes en especial del Pentateuco, vamos a referirnos una vez más al de Deuteronomio 14, versículos del 22 al 27, habla de un diezmo que es anual. Anual significa de cada año, no de cada semana, no de cada sábado, pastor sinvergüenza, ladrón. Es de cada año, para que no estés robando tú a tus pobres seguidores. Y luego, el mismo capítulo 14 del libro del Deuteronomio, versículos del 28 al 29, habla ya de un diezmo que es trienal. Y trienal tampoco significa semanal o de cada sábado. Pastor extorsionista, sinvergüenza, descarado, que robas en nombre de Dios, en nombre de tu Jehová, que adoras el dólar, no que adoras siquiera a tu Jehová. Miren cómo dice Deuteronomio 14, versículos del 28 al 29. Cada 3 años apartarás todos los diezmos de tu cosecha de ese año y lo depositarás a tus puertas. Una vez más, cada 3 años, por eso es trienal, cada 3 años apartarás todos los diezmos de tus cosechas de ese año
y los depositarás a tus puertas. Miren que habla de los diezmos de las cosechas, no de los diezmos del cheque, no de los diezmos de las entradas económicas de la semana, los diezmos de las cosechas de ese año. Vendrán así el levita, no el pastor, hermanos, el levita, no el pastor, no el evangelista, no el profeta, no el apóstol ni el superapóstol. Vendrán así el levita, ya que él no tiene parte ni heredad contigo. Vendrá también el forastero, vendrá también el huérfano, vendrá también la viuda, que viven en tus ciudades y comerán hasta hartarse. No es en dinero, hermanos, no es en dinero, no es en dólares, no es en dólares, es en comida. Todo el Antiguo Testamento habla del diezmo como comida. Todo el Antiguo Testamento se refiere a ese pago del diezmo, que era un mandato para los israelitas en comida, no en dinero. No en dinero. Esa mentira tan grande se la inventaron desde hace 502 años Martín Lutero y sus secuaces, ladrones desgraciados que se enriquecen a costa de los pobres, que están sirviéndole no a Dios, sino al dinero, y que están entonces convirtiendo el negocio en negocio la fe, la religión, la piedad. Pero el diezmo no se pagaba en dinero, era comida. Escuchen, vendrán así el levita, el forastero, el huérfano y la viuda que viven en tus ciudades y comerán hasta hartarse, hasta llenarse, hasta satisfacerse. Y Yahvé tu Dios te bendecirá en todas las obras que emprendas. ¿No te dice el pastor protestante, miserable, mentiroso, ladrón, engañador, que todas las bendiciones las vas a recibir de Jehová cuando pagues el diezmo? Pues mira a lo que se refiere la Biblia sobre esas bendiciones. Cuando ejerzas tu misericordia a través del diezmo en comida que pagas, y lo decía era de los israelitas, Yahvé tu Dios te bendecirá en todas las obras que emprendas. No es por sacar el 10% del chequecito que con tanta dificultad, con tanto esfuerzo, trabajando tantas horas bajo el calor o bajo el frío, ganas tú, y que después ese pastor desgraciado, miserable, sin vergüenza, te roba con tanto descaro. ¿Acaso no estás tú trabajando muy duro, hermano, en el campo, en la fábrica? ¿Acaso no tienes que levantarte muy temprano para ir a trabajar y llegar muy tarde a tu casa cansado para que con tanta facilidad tengas después que entregar ese dinerito que es tuyo y es de tu familia y es de tus familiares en México o en Guatemala o en el país del que tú procedas? No es para tu pastor. No te dejes engañar, hermanita, no te dejes engañar, hermanito. Acabemos ese negocio a todos estos miserables, desgraciados, ladrones, protestantes que han convertido la fe, la religión, la piedad en un negocio. El diezmo era anual, Deuteronomio 14, 22 al 27. El otro diezmo era trienal, cada 3 años, Deuteronomio 14, 28 al 29. No era en dinero, era en comida, y no era para el pastor, era para el levita, era para el forastero, para la viuda, para el huérfano. Algunos pastores que se ven ya sorprendidos y agarrados en la mentira frente a este tema del diezmo de los levitas, hacen uso entonces del otro tipo de diezmo que encontrábamos ya en el libro del Génesis, tanto el de Abraham a Melquisedec como el de Jacob, que promete en voto a Yahvé, para justificar entonces el cobro del diezmo, ya que no pueden ellos justificar el cobro del diezmo tal y como lo encontramos en el Levítico,
en los libros del Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces lo que hacen ellos es recurrir con mentiras, con engaños, con falsedad a los diezmos de Abraham para Melquisedec y de Jacob para Yahvé, aludiendo a estos pasajes y a estos personajes como la raíz de esa actividad que ellos siguen exigiendo a sus seguidores del pago de los diezmos, y viéndose ellos entonces como beneficiarios desde las Sagradas Escrituras para cobrar entonces así esos diezmos. En otras palabras, ya les queda muy difícil a ellos, porque muchos hermanos católicos nos hemos dedicado a la predicación en contra del diezmo y hemos tratado desde todas las formas posibles, como en este momento lo estoy haciendo yo, a abrir los ojos a todos estos católicos que se dejan confundir tan fácil y que se dejan arrastrar como presas de estos pastores que, como las arañas, los enredan en sus telarañas, en sus redes, para después chupárselos hasta que los exprimen totalmente. Y como ya no pueden muchos pastores, entre ellos Eduardo Gutiérrez, que lo veíamos en el debate con el padre Luis Toro, entonces acuden al diezmo de Abraham para Melquisedec y de Jacob para Yahvé, para decir entonces que es en esos dos diezmos en donde se encuentra la raíz bíblica del pago del diezmo que ellos están exigiendo. Y acuden entonces a la gran mentira cuando toman la Sagrada Escritura y cuando la manipulan y la interpretan torcidamente, como dice San Pedro, para su propia perdición, diciendo ellos entonces que todos son sacerdotes desde que Cristo murió. Todos somos sacerdotes, o en el caso pues de ellos sobre todo, es que lo dicen, que ya todos son sacerdotes, que ya no hay distinción entre el pueblo de Dios y los sacerdotes, o entre los clérigos y los laicos, sino que todos somos sacerdotes. Cuando toman pasajes como Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, Apocalipsis 1, versículos 5 al 6, y Apocalipsis 5, versículo 10, en los que se afirma que Dios nos ha hecho a todos nosotros sacerdotes. Vamos a mirar esos pasajes que acabo de enunciar para encontrar el sentido verdadero de lo que están diciendo estos pasajes inspirados por el Espíritu Santo, que no son, como dicen los protestantes, la justificación para que ellos se consideren entonces sacerdotes y que tengan entonces la facultad de cobrar los diezmos. Primera carta del apóstol San Pedro, que de hecho es nuestro primer papa y que de hecho no cobró diezmos y que de hecho no aparece en la Biblia nunca pagando diezmos. Primera carta de San Pedro, capítulo 2, versículo 9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gloria al Señor, aleluya. Ahí está el hermano Pedro diciendo que todos nosotros somos linaje escogido, que todos nosotros somos sacerdocio real. Gloria al Señor, aleluya. Por eso traigan acá sus diezmos. Déjame ver tu talón del cheque para saber si me estás pagando el diezmo de lo que ganaste tú, hermano, y que tengas bendiciones de parte del Señor, para que se abra el cielo y lluevan las bendiciones para ti. Gloria al Señor, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Apocalipsis capítulo 1, versículos del 5 al 6. Al que nos ama y nos ha lavado con su sangre de nuestros pecados, y ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. A él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Porque aquí está diciendo San Juan en su libro del Apocalipsis que Dios nos ha hecho a todos reino de sacerdotes. Gloria al Señor, aleluya. Traigan acá sus diezmos. No saquen billetes de $1, saquen los billetes de $100. Gloria al Señor, aleluya. Apocalipsis capítulo 5, versículo 10. Nos has hecho para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Señor, aleluya. Y ya estamos reinando, por eso traigan acá sus diezmos, pasen la canasta, muéstrame tu talón del cheque. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pactan por el Señor con $1,000? ¿Quién da más? Gloria al Señor, aleluya.
Todas estas mentiras las utilizan los pastores protestantes, ladrones, desgraciados, miserables, sinvergüenzas, extorsionistas, etcétera, para engañar a sus pobres seguidores que con un corazón muy noble, con buenas intenciones, con hambre y con sed de Dios, con hambre y sed de la palabra de Dios, los siguen, engañados por las palabras convincentes y por el aparente mensaje de amor de todos estos pastores miserables que los engañan. Pero resulta que no solamente en el Nuevo Testamento, Pedro y Juan hablan de los creyentes en Cristo como un reino de sacerdotes. En el Antiguo Testamento también se habla del pueblo elegido por Dios, del pueblo de Israel como un pueblo sacerdotal. Y más sin embargo, Yahvé mismo, dirán los protestantes, Jehová mismo estableció la tribu de Leví como la tribu sacerdotal, como la tribu del ministerio sacerdotal en favor del pueblo de Dios, como le encontramos en el Pentateuco y como le encontramos también en diversos pasajes de la carta a los Hebreos en el Nuevo Testamento. Miren este pasaje. Nunca un pastor protestante le va a leer este pasaje a sus seguidores, y no lo va a hacer porque se le cae su mentira, su engaño, su estratagema para engañar a estos pobres seguidores a los que les está cobrando los diezmos, porque si les muestra con este pasaje que también en el pueblo de Israel se confirió, se otorgó por parte de Dios la dignidad de ser un pueblo sacerdotal. Entonces los pasajes que ellos toman de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, de Apocalipsis 1, versículos 5 y 6, y de Apocalipsis 5, 10, se quedan sin fundamento. Anótenlo ustedes para que si se lo muestran a su pastor, vean cómo se empieza a poner pálido y empieza a sudar frío. Éxodo 19, versículos del 3 al 7. Subió Moisés hacia Dios. Yahvé le llamó desde el monte y le dijo: así dirás a la casa de Jacob, y esto anunciarás a los hijos de Israel. Ya habéis visto lo que he hecho con los egipcios, y cómo a vosotros os he llevado sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, ojo a esto, ahora pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi alianza, vosotros seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y aquí está donde se empiezan a poner pálidos los pastores. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Israel, seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Pueblo elegido por Dios en el Antiguo Testamento. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Antes de San Pedro, antes de San Juan, antes de Primera de Pedro, capítulo 2, 9, antes de Apocalipsis 1, versículos del 5 al 6, antes de Apocalipsis 5, versículo 10, Israel, serás para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que has de decir a los hijos de Israel. Fue pues Moisés y convocó a los ancianos del pueblo y les expuso todas estas palabras que Yahvé le había mandado. Éxodo 19, versículos del 3 al 7. Es una mentira, hermanos. Es un engaño de el que es el padre de la mentira, Juan 8, 44, y de aquellos que tienen por padre no a Dios, no a su Jehová, ni siquiera a Abraham, que tienen por padre al demonio, porque toda su teoría, toda su doctrina, todas sus enseñanzas las han construido con mentiras, y Satanás es el padre de la mentira. Es una mentira, es un engaño del demonio a través de estos ministros suyos que son los pastores protestantes, los fundadores de sus propias sectas,
los que al tomar los pasajes del Nuevo Testamento donde se refiere a los creyentes en Cristo, que somos el cuerpo de Cristo, los verdaderos cristianos, como sacerdotes reales, como un reino de sacerdotes, lo utilizan los pastores protestantes para decir, con Cristo, con la muerte de Cristo, cuando se rasgó el templo, se terminó, se destruyó el sacerdocio y ya entonces todos somos sacerdotes. Gloria al Señor, aleluya. Traigan acá sus diezmos. Falso. Éxodo 19, versículos del 3 al 7. Léanlo ustedes allá en casa, medítenlo. Escruten las escrituras. No se dejen engañar. No se entreguen a su pastor como tontos, como si ustedes no pudieran pensar, como si ustedes no pudieran mirar en su Sagrada Escritura, aún en la Reina Valera, aún en la Nuevo Mundo. Búsquenla ahí, búsquenla ahí. No me crean a mí, pues. Créanle a la Biblia, pero vayan y la leen, pues. No sean tontos. Miren lo que dice Hebreos capítulo 5, versículos del 1 al 10. Porque todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y está puesto en favor de los hombres en lo que se refiere a Dios para ofrecer dones y sacrificios por los pecados, y puede sentir compasión hacia los ignorantes y extraviados por estar también él envuelto en flaqueza. Y a causa de esa misma flaqueza debe ofrecer por los pecados propios igual que por los del pueblo. ¿No les parece este pasaje de Hebreos capítulo 5 muy parecido a lo que nos estaba ya diciendo Jesús allá en Juan capítulo 20, versículos del 22 al 23? Reciban el Espíritu Santo. A quien ustedes perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes ustedes no les perdonen los pecados, les quedan retenidos. Aquellos que son asignados, llamados, elegidos por Dios como sacerdotes, ofrecen dones y sacrificios por los pecados. El Espíritu Santo se lo confirió Jesús a sus apóstoles y a través de la sucesión apostólica ha estado en la Santa Iglesia de Jesús, en la única y verdadera Iglesia de Jesús, para el perdón de los pecados. Y ha sido así por 2000 años. Apenas desde 1517, es decir, desde hace 502 años atrás, a necios, maliciosos, engañadores, ministros de Satanás, se les ha ocurrido poner en duda lo que la palabra de Dios dice tan claramente y tan evidentemente y tan directamente. Pero los sacerdotes elegidos por Dios ofrecen dones y sacrificios por los pecados y sienten compasión hacia los ignorantes y extraviados, porque también ellos, también nosotros como sacerdotes, estamos envueltos en flaqueza. Y por eso, de la misma forma que escuchamos sus pecados, nosotros mismos nos tenemos que ir a confesar, no directamente con Dios, con otro hermano sacerdote. Seguimos con Hebreos capítulo 5, versículos del 1 al 10. Y nadie se arroga tal dignidad, sino el llamado por Dios, lo mismo que a Aarón. Pregúntale a tu pastor, hermano, anteriormente católico y que ahora eres protestante. Pregúntale al pastor que tienes ahorita, pregúntale quién le impuso las manos, quién le dio el poder, quién lo nombró pastor, quién lo nombró evangelista, apóstol, profeta. Nadie, él mismo. Pregúntale, no seas tonto, no creas todo lo que te dicen. Pregúntale a tu pastor. Pregúntale a tu pastor quién fundó su iglesia. Pregúntale a tu pastor que te hable de la historia de su iglesia. ¿Cuánto hace que la fundaron? ¿Dónde nació? Investiga, consulta tú mismo. No te dejes engañar. Nadie se arroga la dignidad de ser sacerdote, sino el llamado por Dios, lo mismo que a Aarón. De igual modo, tampoco Cristo se apropió la gloria del sumo sacerdocio,
sino que la tuvo de quien le dijo: Hijo mío eres tú, y yo te he engendrado hoy. Los únicos miserables, ladrones, mentirosos, sinvergüenzas que se arrogan esa dignidad son los pastores protestantes que, basándose en 1 de Pedro 2:9, Apocalipsis 1:5 al 6 y Apocalipsis 5, versículo 10, dicen que ellos son merecedores del sacerdocio de Cristo. Nadie los llamó, nadie les impuso las manos, no se han desprendido de nada, no han renunciado a nada, y aún así cobran los diezmos estos miserables ladrones sinvergüenzas. Miren ustedes entonces qué mentiras las que se les ocurren a estos pastores protestantes. Todos los pastores protestantes, para justificar entonces el cobro de los diezmos, se valen entonces de todas estas mentiras, utilizando los pasajes que ya estábamos mencionando. Dicen ellos entonces que ellos, los pastores protestantes, son sumos sacerdotes, y se basan también en este capítulo de Hebreos 6, versículos del 19 al 20, que dice así: nosotros tenemos esta esperanza como segura y sólida ancla de nuestra alma, que penetra hasta más allá del velo, a donde entró por nosotros como precursor Jesús, hecho a semejanza de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Basándose en este pasaje y en los anteriores, todos estos mentirosos sinvergüenzas de los pastores protestantes dicen entonces que ellos, los pastores protestantes, son sumos sacerdotes a semejanza de Melquisedec, y que los sacerdotes judíos que encontramos en los pasajes del Antiguo Testamento, así también como nosotros, los sacerdotes católicos, somos solo eso, solo sacerdotes. Nosotros, judíos y católicos, somos sacerdotes, pero ellos, pastores protestantes, son sumos sacerdotes a semejanza de Melquisedec. Gloria al Señor, aleluya. Por tanto, ellos tienen derecho a cobrar los diezmos, porque Melquisedec, que era sumo sacerdote, también los cobró. La próxima semana vamos a responder a esta afirmación tan mañosa de parte de los hermanitos pastores protestantes, a los que les estoy tirando tan duro hoy, para que les llegue la palabra de Dios a su corazón y se conviertan y se salven y se salven también aquellos que los están siguiendo. No pongan la salvación a costo de los dólares que reciben. Hermanitos protestantes, no los odio, los amo en el Señor, y por eso los invito a que se arrepientan, a que se abran con generosidad, con honestidad, con sinceridad a la palabra de Dios y que se salven. Por eso es que les estoy hoy, desde la palabra de Dios, como sacerdote del Dios Altísimo que soy, les estoy hablando de corazón con la palabra de Dios para que se salven ustedes y los que los siguen. Un breve anuncio sobre una actividad muy importante que va a tener lugar en la Cancillería de nuestra diócesis de Knoxville el 4 de mayo. Es una conferencia bíblica. Viene una maestra a ofrecer una conferencia muy hermosa y muy interesante sobre la misa, los salmos y el sentido del dolor, del sufrimiento. Esta conferencia va a ser de 8 de la mañana a 3:30 de la tarde. La maestra que va a venir a dirigirla se llama Pia Septien, de la Escuela Bíblica Católica de la Universidad de Dallas. Hay una donación de $20 que se va a pedir, que incluye el almuerzo, y necesitan ustedes inscribirse llamando a la oficina del Apostolado Hispano al 865-637-4769. Y los invito entonces a que sigan ustedes formándose en su fe, que sigan disfrutando este tiempo de la Pascua, para que la alegría de la resurrección, la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento y anhelo humano, permanezca siempre en sus corazones. Amén. Que los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Felices Pascuas de Resurrección, feliz semana, el Señor resucitó, aleluya. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven.
la Diócesis de Knoxville y la Parroquia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City, les agradecemos por habernos acompañado en Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica. Y los invitamos a que nos escuchen la próxima semana por esta misma estación y a la misma hora, para profundizar en lo que significa ser un católico conocedor de su fe. Hasta pronto y que Dios los bendiga.